Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un personaje tan controversial como temido. Durante las décadas de los 70 y 80, mientras dirigía una división dentro de la Policía de Puerto Rico, este individuo operaba junto a sus colegas como si fueran una organización criminal. Los secuestros, asesinatos, robos y el narcotráfico eran parte de su realidad. Un individuo que se convirtió en uno de los nombres más notorios de la época del llamado Escuadrón de la Muerte. Julio César Andrades es natural de Santurce y desde muy joven fue un hombre corpulento, grande. Cuando era un adolescente se desarrolló practicando la natación, en donde se destacó y ganó varias competencias. Además de nadar, le gustaba el boxeo y el béisbol. Julio César Andrades estudió en la Escuela Libre de Música de Río Piedras y perteneció a la banda avanzada de la escuela, tocando bajo, contrabajo y guitarra. Además, fue el capitán de la patrulla de seguridad de su escuela. Cuando estaba en la escuela superior, fue entrevistado por un periódico de la época. En esta entrevista, él dijo que quería ser criminólogo y deseaba estudiar en la Universidad de California. Su padre era sargento y miembro del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Aunque no tengo información sobre sus estudios universitarios, en el 1968, Julio César Andrades ingresó a la Policía de Puerto Rico. Gracias a su estatura y corpulencia, fue asignado a la Unidad de Fuerza de Choque y, debido a su inteligencia y capacidad, muy rápidamente comenzó a ascender dentro de la fuerza. De la División de Fuerza de Choque, Julio César Andrades pasó a ocupar el puesto de jefe en la Unidad de Arrestos Especiales del desaparecido Negociado de Investigaciones Criminales, que era dirigido por el coronel Miguel Rivera. Como jefe de la Unidad de Arrestos Especiales, la misión y el objetivo de Julio César Andrades era perseguir y capturar a los criminales más peligrosos y a los prófugos de la justicia en Puerto Rico. En julio de 1978, el entonces superintendente de la policía, coronel Miguel Rivera Medina, y Julio César Andrades ejecutaron un plan que resultó en el arresto de varios peligrosos prófugos que se habían escapado de la penitenciaría estatal conocida como el Oso Blanco. Estos sujetos cumplían cadenas perpetuas. Durante ese mes, la Unidad de Arrestos Especiales también capturó a otros prófugos que se escaparon de la cárcel de mujeres en Vega Alta y del anexo de jóvenes en Miramar. Uno de los prófugos más peligrosos capturados por el equipo de Julio César Andrades fue José Díaz López, alias Cheo Perpetua, quien estaba cumpliendo 3 cadenas perpetuas cuando se escapó del Oso Blanco. También fue capturado su cómplice, Gilberto González Medina, quien también cumplía una cadena perpetua. Ambos fueron capturados de madrugada en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan. En agosto de 1978, Plácido Hernández Ortiz, de 22 años, fue capturado por los agentes de arrestos especiales. Este joven mantuvo a la policía en jaque por más de un mes y fue arrestado mientras se escondía en un apartamento del residencial Las Gladiolas. Plácido se había fugado del Oso Blanco, donde cumplía una cadena perpetua por el asesinato de un policía en Nahuabo. En agosto de 1979, Héctor Caballero y Héctor Dávila Cirino fueron arrestados por el grupo de agentes de Julio César Andrades. Estos sujetos planificaron una fuga de la cárcel regional de Bayamón y durante el proceso asesinaron a los guardias penales Ángel Luis Morales Ortiz, de 25 años, y Aníbal Ramos Feliciano, de 28. Luego de ser capturados, pocos días después de haberse fugado, ambos fueron sentenciados a más de 500 años de cárcel. Como estos casos, hubo muchos otros en los que la Unidad de Arrestos Especiales de Julio César Andrades demostró su efectividad para atrapar criminales peligrosos. El problema de Julio César Andrades era que mientras hacía una excelente labor en la policía, por lo bajo cometía actos criminales y de corrupción. Uno de los eventos más importantes en los que estuvo envuelto Julio César Andrades fue el caso del Cerro Maravilla. Aunque no voy a profundizar en este tema, ya que hice un episodio sobre los asesinatos del Cerro Maravilla, es importante brindar un contexto de lo que allí sucedió y cuál fue el rol de Julio César Andrades en este terrible suceso. El 25 de julio de 1978, los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí fueron ejecutados por miembros de la Policía de Puerto Rico en el Cerro Maravilla en Villalba. Luego de los asesinatos, los oficiales que participaron en estos viles actos hicieron todo lo posible por encubrir la verdad de lo que allí sucedió.
Uno de los oficiales que estuvo presente ese día en el Cerro Maravilla fue Julio César Andrades, aunque él alega que llegó al sitio luego de que ejecutaran a los jóvenes. Julio César Andrades dio varias versiones de los hechos. En algunas se contradijo. Indicó que si decía lo que sabía, Puerto Rico iba a temblar y pidió en varias ocasiones inmunidad para decir lo que sabía. Meses después de los sucesos del Cerro Maravilla, lo movieron al CIC de Carolina. En septiembre de 1980, Julio César Andrades convocó a una conferencia de prensa para protestar por su transferencia como jefe de la División de Arrestos Especiales a hacer tareas rutinarias en la región de Carolina. En la conferencia dijo que estaba siendo injustamente perseguido porque sabía demasiado sobre el Cerro Maravilla. Allí dijo además que una de las armas que usó la policía para matar a Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado era una escopeta recortada ilegal no autorizada que se la habían dado para que la guardara luego de las ejecuciones. Luego de estas declaraciones, el Departamento de Justicia de Puerto Rico y Justicia Federal anunciaron una segunda ronda de investigaciones sobre lo ocurrido en el Cerro Maravilla. Sin embargo, menos de 4 meses después, la nueva investigación fue suspendida sin rendir ningún informe. En el 1981, varios policías, entre ellos Julio César Andrade, se acogieron a los beneficios del Fondo del Seguro del Estado por alegadamente estar afectados emocional y psicológicamente por lo sucedido en el Cerro Maravilla. Algunos de los agentes que estuvieron en el Cerro Maravilla alegan que hubo un intercambio de disparos entre ellos y los jóvenes asesinados y que esto los había afectado. Julio César Andrade trató de pensionarse por los nervios, pero no pudo y en noviembre de 1981 terminó renunciando a la Policía de Puerto Rico. Antes de renunciar, Julio César Andrade había sido citado por una comisión del Senado que investigaba los sucesos del Cerro Maravilla. Este alegó que se vio obligado a retirarse de la policía por alegadas presiones por parte de sus superiores. Él dijo que se iba con honra del cuerpo de la Policía de Puerto Rico y alegó haber estado recibiendo presiones políticas. Al salir de la policía, dijo que se consiguió un trabajo como jefe de seguridad en una compañía privada y que estaría recibiendo mejor paga que la que recibía en la Policía de Puerto Rico. En una de las vistas públicas que se celebró para investigar los asesinatos del Cerro Maravilla, se dijo que 6 armas de fuego fueron distribuidas entre los agentes que formaban el equipo de trabajo de Julio César Andrades en la unidad de arrestos especiales. Las armas fueron entregadas a los agentes para participar específicamente en el operativo del Cerro Maravilla. Según se indicó, Julio César Andrades fue quien pidió las armas de la armería de la policía: 2 rifles, una escopeta calibre 12 y 3 escopetas calibre 30. No todas estas armas fueron disparadas en el Cerro Maravilla. Se hizo un análisis de balística de una escopeta y de un Magnum 357. Se cree que la escopeta era del agente Juan Bruno González y el Magnum 357 era del agente Rafael Torres Marrero, quien se alega fue el que mató a Carlos Soto Arribí. También se habló de la escopeta recortada y que supuestamente esta le pertenecía a Julio César Andrades, quien la guardó en su carro luego de los asesinatos. Durante una investigación hecha por el fiscal Héctor Rivera Cruz se supo que existía una declaración jurada en la que el teniente Nelson Pérez González, 2 días antes de los asesinatos en el Cerro Maravilla, le había dicho a Julio César Andrades que había que tumbar cabezas en el Cerro Maravilla. Julio César Andrades nunca fue acusado formalmente por ningún delito relacionado con los asesinatos del Cerro Maravilla. Pero este no fue el único caso controversial en la carrera de 13 años de Julio César Andrades en la Policía de Puerto Rico. Según documentos obtenidos por el periódico El Mundo, los coroneles Miguel Rivera y Héctor Lugo, para el 1976, ya tenían conocimiento de que había un grupo de altos oficiales de la policía que se habían convertido en supuestos matones y ladrones uniformados. En 1975, la investigación sobre la muerte de un exagente encubierto llamado Pablo Padilla fue encomendada al Cuerpo de Investigación Criminal, donde trabajaban Alejo Maldonado y Julio César Andrades. Se cree que Alejo y el negro Andrades aprovecharon que el amante de Juaco, Julia Vilá, estaba molesta con él porque alegadamente él la había golpeado. Los agentes llevaron a la mujer a una casa de Julio César Andrades en Luquillo y supuestamente allí ensayaron con ella por 2 semanas
sobre cómo tenía que declarar durante la vista de determinación de causa probable, así como en el juicio. Fue de esta manera como lograron que un juez acusara al notorio Rafi Donés, a Paso Fino y a Joaco Julia Vilá de asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas. Pero el 16 de abril de 1975, Joaco Julia Vilá y Paso Fino fueron asesinados. Se alega que fueron asesinados por el propio Alejo Maldonado dentro de un vehículo. También se alega que ese mismo día, Alejo Maldonado, Julio César Andrades y otros agentes de la policía entraron de forma ilegal en el apartamento del notorio Ramón Pérez Llamas, alias Mon Llamas, en el condominio Medical Center. Allí alegadamente le robaron $12,000 que éste guardaba en un maletín, prendas valoradas en $40,000, 2 octavos de cocaína pura valorada en unos $30,000 y una pistola calibre 45. El propio Mon Llamas dijo en diciembre de 1975 que Alejo Maldonado, Julio César Andrades y otro agente se metieron en la casa de la hermana de Rafi Donés en Trujillo Alto. Allí ocuparon una escopeta recortada, una pistola, cocaína y se llevaron un sobre con $1,500 en efectivo. Además de llevarse todo lo que mencioné, se alega que los agentes se tomaron una botella de ron y una de brandy y que dejaron la casa en completo desorden. Luego de los asesinatos del ex agente encubierto Pablo Padilla, de Paso Fino y de Joaco Julia Vilá, comenzó una amplia investigación en la que irónicamente participaron Alejo Maldonado y Julio César Andrades. En el 1979, los notorios narcos y ahora convictos Mon Llamas y Alfredo Montañez declararon ante las autoridades federales sobre el crimen organizado en Puerto Rico a cambio de que se les redujeran sus sentencias mientras se encontraban en una cárcel federal en Miami. Mon Llamas y Alfredo Montañez dijeron que existía un escuadrón de la muerte dentro de la policía de Puerto Rico y que Julio César Andrades era parte de ese escuadrón. Sin embargo, las autoridades federales descartaron los testimonios de estos dos individuos por carecer de credibilidad debido a sus historiales delictivos. A pesar de esto, los rumores de que Julio César Andrades operaba dentro de una especie de ganga de policías corruptos no paraban. Se decía que éste participaba, entre otras cosas, en el robo y contrabando de furgones y que les ofrecía protección a varios narcotraficantes. Julio César Andrades fue vinculado junto a Alejo Maldonado con el encubrimiento del asesinato de la joven Jessica, ocurrido mientras ésta se encontraba bajo la protección y la custodia de la policía de Puerto Rico. El FBI tenía la grabación de una conversación telefónica en la que Julio César Andrades hablaba con Alejo Maldonado sobre el caso de Jessica. Este caso lo cubrí en el episodio 175 llamado El asesinato de Jessica. Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas para que sepas un poco más de cómo operaban estos grupos de policías en Puerto Rico. En la grabación obtenida por el FBI también se escucha una conversación de Julio César Andrades en la que acepta que él se quedó con $3,000 y Alejo Maldonado se quedó con $50,000 de un botín que le había ocupado la policía a unos supuestos terroristas dominicanos que asaltaron un banco en Atorrey. En 1983, Julio César Andrades fue acusado por las autoridades federales de varios delitos de corrupción policial. Este fue vinculado con la organización de un narco llamado Carlos Cuevas. En 1984 fue sentenciado a 9 años de prisión por varios delitos, entre ellos conspirar para secuestrar la carga de un furgón de cosméticos. Para esa misma época, una mujer fue entrevistada por fiscales durante la investigación de la muerte de Luis Vigoró. La mujer ofreció la descripción de un individuo a quien ella vio el día antes del asesinato, cerca del lugar en donde apareció el cuerpo calcinado de Luis Vigoró. Con la descripción que dio la testigo, se hizo un boceto y sus características alegadamente eran similares a las de Julio César Andrades. Los abogados de los primeros hombres que fueron acusados en el caso de Vigoró y quienes luego fueron absueltos alegaron que esta testigo nunca fue utilizada por los fiscales, que tampoco se les entregó dicho boceto y que nunca se mencionó la declaración de esta testigo. Julio César Andrades nunca fue vinculado directamente ni acusado en el caso del asesinato de Luis Vigoró. Aunque Julio César Andrades se encontraba convicto en una prisión federal, sus problemas con la justicia no paraban. En el 1987 fue acusado por el asesinato de José Iván Vázquez Nieves,
mejor conocido como Papo Bolsa, un joven de 19 años que supuestamente había sido asesinado a golpes por Julio César Andrades en enero de 1976. Se alega que él y otros agentes le dieron una paliza a Papo Bolsa, quien había sido arrestado bajo la sospecha de haber violado a la esposa de un policía. Papo Bolsa fue golpeado brutalmente, pateado y casi estrangulado. Como consecuencia de esto, murió 5 días después en el Centro Médico de Río Piedras. El asesinato fue investigado en el 1976, pero no se pudo esclarecer. Sin embargo, el caso fue reinvestigado en el 1985 por la Unidad de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, lo que permitió que se pudieran radicar acusaciones contra Julio César Andrades y el sargento Héctor Díaz, director del CIC de la Policía de Dorado. En el 1988, Julio César Andrades se declaró culpable de asesinato en segundo grado luego de lograr un acuerdo con el Ministerio Público. Por estos hechos fue sentenciado a cumplir de 10 a 15 años en una prisión federal. La lista de crímenes de Julio César Andrades es sumamente extensa, tanto así que en enero de 1989 el periódico El Mundo reprodujo un listado que llamó El resumen criminal de Julio César Andrades. Como la lista es tan extensa, escogí algunos de los casos de los que no hablé anteriormente y que considero que son importantes. En el 1976, junto a Alejo Maldonado y otros policías, este le robó $3,000 a un banquero dominicano en la urbanización Round Hills. En septiembre de 1978, conspiró junto a varios individuos, entre ellos un alguacil federal, para asesinar a un hombre en Trujillo Alto. El crimen no se llevó a cabo. En abril de 1981, junto a otras personas, le robó unas 1,000 libras de marihuana a un sujeto conocido como Fernando Facio. En junio de 1981, aceptó un contrato para asesinar al reportero del periódico El Vocero Tomás de Jesús Mangual. Afortunadamente, el asesinato no se llevó a cabo. En otra ocasión, conspiró para hacer un negocio con un cargamento de marihuana en la isla de Tortola. En octubre de 1981, junto al entonces gerente de la sucursal de Vistamar del Banco Comercial de Mayagüez, conspiró para robarle a un cliente del banco. En agosto de 1982, viajó a Ecuador para realizar una transacción de cocaína para el narco Carlos Cuevas. Sin embargo, allí fue engañado por un vendedor conocido como el Indio y perdió todo el dinero. En febrero de 1983 estuvo presente cuando una mujer llamada Sara Caraballo, que estaba acusada en un caso criminal, le pagó $20,000 a los licenciados Carmelo Pestaña y Pepo Torres con el objetivo de comprar al jurado. En una ocasión, junto a otros individuos, introdujo un cargamento de drogas en Trujillo Alto que le pertenecía al narco Tom Iglesias. En otra ocasión, luego de que el notorio narco conocido como Héctor el Jefe fuera arrestado, este le pagó $1,000 a Julio César Andrades para que le arreglaran el caso. Aunque este no hizo nada para ayudar a Héctor el Jefe, el caso fue archivado de todos modos. Además de esto, junto a otros individuos, golpearon a un sujeto conocido como Primo Tito porque este le debía $40,000 al narco Carlos Cuevas. Luego de la paliza, Primo Tito prometió pagar la deuda y poco tiempo después le entregó $9,000 a Julio César Andrades. Carlos Cuevas le dijo a Andrades que se quedara con $2,000. Según este reporte, dentro del organigrama criminal y de corrupción que había en la policía de Puerto Rico, Julio César Andrades estaba a cargo del área de Carolina y de Loíza. Era traficante de drogas, le daba protección a boliteros y a pandilleros y se ofrecía para cometer asesinatos por encargo. En el 2010, Julio César Andrades fue entrevistado por Primera Hora y dijo que se encontraba viviendo en el estado de Florida. También desmintió muchas de las alegaciones hechas por Alejo Maldonado en su libro y dijo lo siguiente: Alejo decía que yo era negro y bruto y que mis delitos eran callejeros. Gracias a Dios, porque no tengo que cargar con los asesinatos que él carga, ni con la conciencia que no lo debe dejar dormir. Yo duermo bien. Él tiene muchos muertos, bastantes. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. La semana que viene regresamos con otro interesante caso. Recuerda seguirme en todas las redes sociales, compartir los episodios para que más personas los puedan escuchar y si deseas apoyarme, puedes hacerlo a través de patreon.com/CrimePodPR.